Bueno, en esta mañana quiero compartir, tener el privilegio de compartir con ustedes. Entonces quiero que vayamos a la palabra en Mateo capítulo 8. Amén. Vamos a estar leyendo Mateo 8, del versículo 1 al versículo 4. Entonces, hemos venido y terminamos el domingo pasado, terminamos, por así decirlo, el sermón del monte, ¿cierto? Terminamos y hablábamos un poco de cómo terminaba todo el sermón de Jesús. La Paz Diana nos compartía en la invitación de parte de Jesús a practicar todo lo que habíamos escuchado, ¿no? A poner en práctica y a construir nuestra vida en las palabras que él había compartido, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar Mateo capítulo 8 y digamos que el escenario, ¿no?, que se presenta, o todo esto ocurre cuando Jesús había bajado del monte, había terminado su sermón, había tenido como una manifestación de su poder, de su sabiduría, ¿no? De hecho, termina diciendo que las personas estaban como impresionadas, ¿no?, de ver la sabiduría, la autoridad con que Jesús predicaba. Era diferente a como lo hacían los maestros, ¿no? Y cómo lo que él predicaba también lo vivía, ¿no? Entonces, como que termina este escenario, ¿no?, de un Jesús poderoso compartiendo un mensaje a una multitud, a sus discípulos, ¿no? Y lo que vamos a leer, se presenta también un escenario de un milagro. Entonces vamos a leerlo. Yo quisiera, bueno, leámoslo voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, amén. Entonces dice la palabra de Dios. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Quisiera leer un pedacito de ese mismo texto en una traducción en inglés. Entonces voy a leer el versículo 2 en esta parte. Dice, de repente, un leproso se acercó a Jesús. Se postró ante él en señal de adoración y le dijo, Señor, tienes el poder de curarme, si realmente quieres. Jesús extendió la mano, tocó al leproso y le dijo, por supuesto que quiero curarte, queda curado. Y al instante todos los signos de la lepra desaparecieron. Qué poderosa esa historia, ¿no? O sea, como que Jesús baja y empieza a hacer una manifestación del poder que tenía, ¿no? Entonces, el escenario es un milagro, ¿no? Una manifestación del poder de Dios. Un leproso o una persona enferma que se acerca a Jesús y digamos que ya conocemos un poquito, ¿no? Como que todo el estigma que había sobre una persona que padecía una enfermedad de la lepra, ¿no? O enfermedades severas de la piel en ese tiempo, ¿no? Como que tenía toda una connotación espiritual, ¿no? Como que lo relacionaban con pecado o era relacionado también, o bueno, las consecuencias que tenían eran personas que eran aisladas socialmente, ¿no? Aisladas de la comunidad, ¿no? Entonces este hombre, al acercarse a Jesús, también estaba tomando un riesgo, ¿no? Porque, digamos, la ley decía que no podía estar en ese como contacto, ¿no?, con la comunidad, y sin embargo, él se acercó a Jesús. No podía haber sido apedreado, podía haber sido expulsado, ¿no? Pero tomó el riesgo y se acercó a Jesús. Entonces hay un leproso, una persona enferma, y una manera especial o particular en que este hombre le hizo la petición a Jesús, ¿no? Cada vez que yo leo ese texto me parece muy curioso la forma en que el hombre se acerca y le pide a Jesús, ¿no? Le dice, si tú quieres, tú puedes sanarme, ¿no? Entonces, digamos que este hombre, pues no nos da como mucho, no nos habla mucho acerca de él, ¿no? Pero seguramente era un hombre que había estado escuchando el sermón,
había estado viendo, ¿no? Jesús había hecho unos milagros antes también de sanidad, ¿no? Seguramente este hombre había conocido el poder de Dios, ¿no? Decía como, yo sé que Él puede hacer esto, ¿no? De hecho, la palabra ahí poder es dunamis, que quiere decir como explosión, ¿no? La misma que se usa para el Espíritu Santo en Hechos, ¿no? Entonces, como que él conocía, este hombre tiene el poder, o sea, la capacidad para hacerlo, lo tiene. No dudaba de esa capacidad o de ese poder de Jesús para hacer un milagro de sanidad en su vida, ¿no? Seguramente lo había visto, ¿no? Pero este hombre tal vez no conocía el carácter de Jesús, ¿no? Sabía que él podía hacerlo, pero no sabía si tú quieres, ¿no? O sea, como que él podía ver un hombre poderoso, capaz de hacerlo, pero no sabía si, ¿será que es tan bueno, tan bondadoso, que también quiera aplicar, por así decirlo, su poder en mi vida? Confiaba en el poder de Dios para pedir, pero aún no su carácter. Había visto sus milagros, pero tal vez no había experimentado de cerca esa bondad, ¿no? Esa misericordia de ese hombre, de ese Jesús, ¿no? A quien estaba conociendo. Tal vez no había probado las profundidades del corazón de Dios. Y yo en esta mañana quiero hablarte un poquito o hacer énfasis en esta parte de nosotros, cómo nos estamos acercando al corazón de Dios, cómo nos acercamos a hacerle una petición a nuestro Padre, ¿no? ¿De qué manera me estoy acercando? Cuando estaba mirando esto también recordaba un poquito, no sé si, bueno, el contexto es como que Abraham en Génesis, por allá cuando Dios iba a destruir a Sodoma por el pecado, ¿no? Entonces, como que yo pensaba otras maneras en que las personas se han acercado o han hecho peticiones a Dios, ¿no? Entonces me impacta porque Abraham tiene toda una conversación con Dios pidiéndole misericordia por un pueblo que iban a destruir, ¿no? Pero él se acerca y él no apela como, o sea, él no dudaba del poder de Dios para detenerse, ¿no? Pero la manera en que Abraham se acerca al Padre es apelando a su justicia, a algo del carácter de Dios. Entonces quiero leerles Génesis 18:25. Dice, Abraham, esa es la oración de Abraham cuando le estaba pidiendo a Dios que no destruyera toda una nación. Y no sé si recuerdan que es donde él le dice, él empieza diciéndole, pero si hay tantos justos, ¿tú destruirías? Entonces yo le dije, bueno, no. Pero si hay tantos, ¿tú lo destruirías? Bueno, no. Entonces como que no solamente se acerca una vez, sino se acerca muchas veces a pedirle algo al Padre. Dice, Génesis 18:25. Seguro que tú no harás semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Me impacta mucho la manera, o me parece muy curiosa la manera en que Abraham se acerca a pedirle a Dios misericordia, ¿no? Era como un acto poderoso de Dios, sin embargo él apela a la justicia. Yo sé que tú eres un Dios justo. Entonces, quiero que miremos ese paralelo, la manera en que nosotros nos acercamos a nuestro Dios. Hace poco, bueno, ustedes saben que mi padre está aquí visitándome, pero previo a ese viaje, no sé por qué, de hecho esto es algo con lo que me identificaba mucho, porque mi oración en ese momento era muy así, o sea, no era explícita decirle, Señor, yo sé que puedes, pero no sé si quieres, pero en el fondo había esa batalla, ¿no? Entonces mi padre me dijo, voy a ir a visitarte. Yo le había dicho antes, ven a verme, ¿no? Así, pero digamos que nació de él el decirme, voy a ir, ¿no? Y mi padre muy decidido, yo dije, él dijo que venía, va a venir. Entonces, ya en el momento cuando estábamos pronto al viaje, a la llegada, mi corazón se llenó como de un temor que yo no lo puedo explicar, ¿no? Era como, ¿y si lo detienen allá en el aeropuerto? O sea, yo me hice todos los escenarios más trágicos, no sé por qué, yo, Dios mío, pero entonces, y sí. Y bueno, paréntesis chistoso para mí, cuando llegó mi padre, yo no le pedí nada de allá, que no me traiga ni un dulce, porque si le preguntan para quién es el dulce, así. Entonces, cuando llegó mi padre, abrió la maleta y no traía un dulce, traía un montón de regalos, todos en paquetes rosados, artesanías, achiras, y yo, ay, si te hubieran parado en el aeropuerto, ¿qué hubieras dicho? Y mi papá, no sé, venía
tranquilo, ¿no? Pero acá mi corazón estaba súper ansioso y nervioso. Y la manera en que yo me oraba mi oración es, Señor, yo sé que tú puedes traerlo, que para ti no hay autoridad, no hay barrera, no hay frontera, tú lo vas a traer, Señor. Pero una parte por allá en el fondo de mi corazón decía, pero ¿será que Dios quiere? ¿Tú quieres, realmente quieres traer a mi padre en ese tiempo? O sea, como que ese acto bondadoso de Dios me costaba mucho aceptar o recibir un regalo que Dios me iba a hacer, ¿no? Entonces mi corazón estaba en esa batalla. Entonces quiero que en esta mañana miremos las cosas que Dios quiere, porque Dios sí quiere, Dios quiere muchas cosas buenas para nuestra vida, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere responder a esos anhelos y deseos de nuestro corazón, pero lo podemos hacer o confiar en eso a partir del conocimiento del carácter del Dios que nos estamos acercando, amén. Entonces vamos a mirar lo que Dios sí quiere. No sé si esta palabra es muy común en nuestra, bueno, creo que en Colombia, no sé si en otros lugares también, que usamos mucho la expresión si Dios quiere, ¿no? Cuando vamos a hacer algo, ¿no? Si Dios quiere, si Dios permite, Dios mediante, pero algunas veces sí somos muy conscientes de eso y decimos sí. Cuando son planes como grandes, así, si Dios quiere, como diciéndole Dios, ven, involúcrate. Y hace un tiempo que fui no sé si ya lo conté, que estaba yendo como a una consulta de odontología y la señora me pidió por chat, ¿no? Confirma tu asistencia a la cita médica. Y yo le respondí, sí, si Dios quiere voy a estar ahí. Y la señora me volvió a escribir, ¿pero vienes o no vienes? Entonces, muchas veces es algo que está en nosotros como implícito, ¿no? Pero que cuántas veces realmente estamos confiando en ese deseo de parte de Dios. Entonces, voy a mencionar habrá muchas cosas más que Dios quiere, ¿no? Pero esas son las que Dios puso en mi corazón. Entonces, Dios quiere darnos los deseos de nuestro corazón. El Salmo 21, si quieren ir conmigo al Salmo 21, voy a leer del versículo 1 al 4. Los Salmos 21 dice, entonces Dios quiere darnos los deseos de nuestro corazón. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, es un salmo de David, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le ha salido el encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Qué hermoso ese salmo, ¿no? Le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios, ¿no? Entonces hay un Dios, un Padre que nos conoce y que quiere darnos esos deseos que ha puesto en nuestro corazón, amén, ese deseo, esas cosas que a veces decimos, no, Dios mío, tal vez parece imposible, no, parece muy lejano, ¿no? Pero esas cosas que Dios ha puesto ahí, Él quiere conceder esos deseos que hay en nuestro corazón, esos deseos de sanidad, esos deseos de provisión, esos deseos de libertad, ¿no? Eso que ha puesto en nuestra vida, Él quiere darnos eso que deseamos. En Mateo capítulo 7, del versículo 9 al 11, que lo vimos, cuando Jesús estaba hablando y dice esto como de que si los padres, una versión te dice, si los hombres siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, no? Entonces, Mateo 7, 9, 11 dice en la Nueva Traducción Viviente, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan, ¿no? Entonces el corazón de Dios es un corazón de Padre, un corazón que quiere darnos cosas buenas, amén, un corazón generoso, ¿no? Entonces, también con el viaje de mi padre, ha sido muy especial porque, claro, yo lo veía y yo decía, Dios mío, gracias, como que veía una extensión del amor de Dios en esta visita de mi papá, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, gracias porque tú pusiste en su corazón atravesar todo el océano para venir a verme, ¿no? Entonces, porque mi padre me ha expresado muchas veces, o sea, no es mi interés o no es de su gusto
salir del país, ¿no? O sea, como que no era un anhelo, quiero ir a visitar España, Europa, ¿no? Entonces, Él está aquí por mí. Ay, tírame. Pero podía ver esa extensión del amor de Dios, como que Dios me decía a través de, cuando me concedió este deseo en mi corazón, yo dije, Dios, gracias, mi padre atravesó el océano para venir a mostrarme su amor. Y Dios me decía, sí, yo atravesé el cielo a la tierra para mostrarte mi amor. Entonces podía ver ese amor, esa paternidad de Dios, ese amor generoso que expresa su amor, ¿no? Entonces los milagros, eso es lo importante, los milagros revelan algo más que el poder de Dios. Los milagros revelan algo más que la capacidad de Dios para hacer algo. Los milagros revelan el corazón y el carácter de quién es Dios, ¿no? Esa es la intención del milagro, mostrarnos a ese Jesús, no solo su capacidad, sino todo lo que sale de él, ¿no? Por así decirlo. Digamos, en el caso que estamos viendo la historia, ¿no? Jesús le respondió al leproso que él quería sanarlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver ahí, no? Un corazón compasivo, misericordioso, que se mostró amoroso para con este hombre. Algo más que Dios quiere. Entonces, Dios quiere que lo deseemos a Él por encima de todo, ¿no? Entonces, leía una frase de C.S. Lewis, que es un escritor cristiano. Dice, solo los de corazón puro verán a Dios, porque solo un corazón puro puede anhelar a Dios. Entonces, los deseos, uno de los mayores deseos, las cosas que Dios quiere, es que lo deseemos a Él por encima de todas las otras cosas, ¿no? Entonces, hay un pedacito del Salmo 23 que me gustó mucho en la versión, también en inglés, dice, te convertiste en mi delicioso banquete, incluso cuando mis enemigos se atrevían a luchar. Entonces me encanta la expresión de este hombre, ¿no? Te convertiste en mi delicia, ¿no? En mi deleite. Y mucho de lo que voy a compartir, lo estoy compartiendo desde la experiencia que estoy viviendo ahora con mi papá, entonces lo voy a nombrar mucho, ¿sí? Entonces, claro, también lo tenía en casa, podía disfrutar de su compañía, su presencia, ¿no? Pero había momentos donde obviamente tenía mis espacios, continuaba mi vida, ¿no? Mis espacios con Dios, mi devocional. Y era muy lindo porque yo le decía a Dios, gracias por esto que estoy viviendo, de verdad que hay gozo, gratitud, pero sin embargo tú eres mucho más, o sea, como que amo a mi Padre, pero en ti encuentro la plenitud, como que en ti soy saciada y satisfecha completamente, ¿no? Entonces, ese deseo del corazón de Dios nos permite disfrutar de las cosas que Él quiere entregarnos, pero sin como aferrarnos, por así decirlo, al milagro o a la respuesta. Entonces quiero compartirles que miremos en Daniel, capítulo 3, versículo del 14 al 18. Entonces voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice. Este es Daniel, entonces Daniel estando en Babilonia le han dado una sentencia, ¿no? Entonces dice, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mi Dios y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Entonces ese era el contexto, ¿no? Tenían una sentencia, iban a ser echados al horno de fuego. Dice, sin embargo, de mi poder, contestaron. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, eso es impresionante lo que Daniel dice, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces, claramente había un deseo en el corazón de Daniel de ser rescatado, ¿no? Y la fe, la completa fe que Dios podía hacerlo. Pero le dice, Él puede rescatarnos, pero si no lo hace, no importa. Incluso así, nuestra fidelidad será para nuestro Dios. Amén.
Entonces, un corazón que desea a Dios por encima de todas las cosas, aunque sus deseos no sean satisfechos o cumplidos como lo esperamos, es un corazón que sigue en contentamiento, en gratitud y en fidelidad a su Dios. Amén. Entonces, Dios quiere que lo deseemos a Él por encima de todas las cosas. Otra cosa, Dios quiere alinear nuestro corazón a sus deseos. Amén. O sea, Él quiere que nuestro corazón esté alineado a lo que hay en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos alinearnos a eso? ¿Cómo sé lo que Dios quiere, no? Entonces, a través, sencillo y poderoso, ¿no? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela. En la palabra, Dios decidió darse a conocer, dar a conocer sus planes, sus deseos, sus anhelos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a la palabra, medito en la palabra, conozco la palabra de Dios, yo sé qué cosas quiere Dios, ¿no? Realmente para la humanidad, para este tiempo de mi vida, para el lugar donde yo estoy, para mi familia, ¿no? Entonces la palabra nos revela los deseos del corazón de Dios, la presencia, la comunión, la intimidad con Dios, ¿no? Los discípulos sabían que iba a ser Jesús, ¿no? Estaban un poquito más enterados que la multitud, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estaban en comunión, en la presencia con Jesucristo. Entonces, algunas cosas que Dios desea en la palabra así rápidamente. Dice que Él quiere salvar a los pecadores. En 2 de Pedro 3:9 dice eso, ¿no? Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué cosas sí sabemos que Dios quiere? A veces decimos, yo no sé qué Dios quiere. Acá la palabra nos dice, ¿qué quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Juan 4, capítulo 4, versículo 7, ¿no? Ese es el mandamiento que Él nos dio. Ámense unos a otros. Reflejemos el amor al mundo, ¿no? Que mediante el amor que ustedes tienen, otras personas puedan ver que nosotros somos sus discípulos. Dios quiere que vivamos en la verdad. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Después pueden buscar estos versículos, ¿no? Donde dice que Dios quiere que seamos hacedores y no tan solamente oidores de la palabra de Dios. Dios quiere que tengamos mentes transformadas, que nuestra mente no esté conforme a este mundo. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que Él quiere que nos transformemos, ¿no? Nuestra manera de pensar, que no pensemos igual al mundo, que no decidamos igual que el otro lo hace, que no actuemos como el otro lo hace, ¿no? Sino que vivamos como hijos de luz. La palabra de Dios en Filipenses 4:6, Dios quiere que vivamos confiados. La palabra nos dice, no quiero que estén afanados por nada, ¿no? No se preocupen por el día de mañana. La Biblia también nos dice, Dios que no quiere que vivamos en tensión, ¿no? Preocupados, mañana qué voy a hacer, qué voy a comer, cómo voy a vivir. No, Dios quiere que vivamos como personas confiadas en nuestro Padre, amén. Entonces la Biblia nos revela los deseos del corazón de Dios. La oración modelo que Jesús nos dejó también creo que revela mucho de eso que Dios quiere, ¿no? Dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Entonces el deseo del corazón de Dios es la manifestación de su poder y el extendimiento de su reino aquí en la tierra. Dios quiere sanar nuestra fe. Dios quiere que nos alegremos y nos acerquemos a Él con confianza. De hecho, la palabra en Hebreos habla de eso, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a nuestro Padre con confianza. Dios quiere que le demos gloria y le contemos al mundo de lo que Él ha hecho. Entonces, la historia que estamos viendo en Mateo 8, habla que Jesús responde a este deseo del corazón del leproso, los toca, los sana, pero le hace también una petición como particular, ¿no? Entonces Jesús le dice, si recordamos la historia, dice como que no lo divulgues a todo el mundo, sino ve y preséntate ante el sacerdote. Esto está en Mateo 8:4. Entonces dice, Dios le da como estas instrucciones, preséntate ante el sacerdote, deja que te examine, lleva la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados, ¿no? Entonces como que les dio una especificación o una instrucción clara de que Él quería que hiciera, ¿no? Entonces la ofrenda o la ley de Moisés acerca de los rituales, como que
Digamos que era uno de los rituales más tediosos en ese tiempo, ¿no? Si vamos al Levítico 14, eso habla un montón de cosas que el leproso tenía que hacer al presentarse, presentar una pequeña ave. Bueno, primero el sacerdote, como estaban aislados, tenía que ir donde el leproso, examinarlo y ver si había sanado realmente esa enfermedad que tenía en la piel. Entonces, si era así, ya podía volver, traer un ave, hacer un ritual, soltar el ave, volver, luego tenía que presentar un sacrificio, ¿no? Entonces, era uno de los rituales más tediosos y también más simbólicos de la palabra, ¿no? Y parte o el propósito de lo que Dios tenía al enviar a este hombre puntualmente ante el sacerdote, era que Jesús ofrecía una prueba legal e irrefutable de su poder mesiánico. Los sacerdotes en ese tiempo eran los únicos autorizados para diagnosticar la lepra, ¿no? Solo ellos podían decir, sí, tiene una enfermedad profunda, tiene que aislarse un tiempo más, ¿no? Volvía nuevamente, lo examinaba y él era un que tenía la autoridad para decir, sí, está completamente sano, puede volver a integrarse a la comunidad, ¿no? Entonces, los sacerdotes eran los únicos autorizados para diagnosticar la lepra, tenían que admitir que había ocurrido un milagro, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre, preséntate ante los sacerdotes, la intención, el propósito era que estas autoridades en ese tiempo pudieran decir al pueblo, venga, sí, hicimos todo el proceso que se tenía que hacer y este hombre fue sano. Tenía que haber este reconocimiento que iba a tener mayor peso ante la comunidad, ¿no? En ese tiempo, que admitir por medio de las autoridades que había habido o habían evidenciado un milagro de parte de Jesús, ¿no? Entonces, un testimonio soportado o validado por los sacerdotes significaba un mayor peso y autoridad para el pueblo. Entonces, Jesús tenía también un propósito al hacer este milagro y era que este hombre fuese testimonio poderoso en el lugar donde él había estado, ¿no? Entonces, Dios quiere que le demos gloria y le contemos a otras personas esos milagros que él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Para que otras personas puedan escuchar y ver lo que él ha hecho con nosotros. Entonces, quiero que miremos Salmos 34, versículo 8. Hay un mandato en esta historia identificada como cosas que Dios nos está invitando a hacer, ¿no? Nos está llamando a hacer por medio de esta historia, y es confiar en el corazón de Jesús. Uno, confiar en el corazón de Jesús, confiar en ese buen Dios que quiere conceder los deseos de nuestro corazón, pedir desde la revelación de su carácter y no solamente desde su poder. Es muy diferente la manera en que nos acercamos cuando conocemos quién es Jesús, ¿no? Entonces, pedir desde la revelación de quién es nuestro Padre, a quién nos estamos acercando a pedirle, y glorificar su nombre mediante el testimonio. Y la única manera que podemos hacerlo es probando y viendo que Dios es bueno. Y eso es lo que nos dice el Salmo 34, versículo 8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Amén. Entonces tenemos un Dios bueno, un Padre bueno, que nos refleja su amor y su carácter constantemente. Quería contarles, ya para ir terminando, esta batalla que les dije que tuve con mi padre, ¿no? Antes de que viniera. Que gloria a Dios, concedió ese deseo en mi corazón, todo su viaje fue muy bueno, estuvo acá, hemos pasado tiempos realmente especiales, he visto el amor de Dios. Sin embargo, en ese momento yo me cuestioné mucho. Yo, Dios mío, ¿por qué hay tanto temor en mi corazón, no? Si se supone que soy una mujer de fe, si se supone que yo te conozco, ¿no? Porque hay tanta batalla en mi corazón, ¿no? Y era una lucha, era una lucha que estaba teniendo con Dios, ¿no? Y no sé si nos ha pasado, a veces queremos pedirle cosas a Dios, pero nuestro corazón entra en esa, pero ¿será que sí Dios quiere? ¿Pero será que será su voluntad este tiempo? Entonces, que son batallas, y quería compartirles como, claro, yo dije, bueno, Señor, ¿cuál es como la raíz de eso? Quería como ir a profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, algo que Dios hizo en mi vida, quiere hacer en la vida de aquellos que aún tenemos esa batalla o tienen esa batalla, es sanar nuestra fe, ¿no?
porque, claro, yo iba atrás y decía, ¿cuál es? Una de las razones, y Dios traía eso a mi mente en ese momento, y es cuando, bueno, algunos de ustedes saben, ¿no? Como mi madre falleció, y fue como una enfermedad muy repentina, ¿no? O sea, fue como una enfermedad, duró 6 meses y murió. Pero claro, en ese lapso de los 6 meses, yo recuerdo firmemente mi fe. O sea, yo decía, mi mamá se va a sanar. Y yo oraba y declaraba, ¿no? Era mucho más joven, todavía soy joven, pero mucho más joven. Y le decía, como genuinamente, esa Lucy, esa Lucy, sí. Yo creía que mi madre se iba a sanar, ¿no? O sea, firmemente mi fe era, mi mamá se va a sanar. Y yo veía el escenario, porque era consciente, ¿no? Entonces yo veía el escenario, una mujer físicamente muy enferma, que la enfermedad de verdad era evidente. Los médicos muchas veces, yo recuerdo una vez que estaba sola con ella y un médico entró, bueno, me llamó aparte y me dijo, no sé por qué lo hizo de esa manera, pero me dijo, mira, tu mamá va a morir. Si no es hoy, o es mañana, o es la otra semana, pero ella se va a morir. O sea, como que me hizo un énfasis. Y yo, uy, Dios mío, pero... y claro, pero mi corazón creía, ¿no? Yo le veía, no, no importa, tú la vas a sanar. Y genuinamente, yo le decía a Dios después, en mis tiempos de batalla, yo, Señor, yo genuinamente creí, o sea, en mí había una fe genuina de que tú lo ibas a hacer. ¿Por qué no lo hiciste, no? ¿Por qué no fue tu voluntad? No sé cómo te pasó. Entonces, en mí hubo un entendimiento, un Dios soberano, ¿no? Hay un Dios soberano sobre todas las cosas, que obra y opera como Él quiere. Pero una parte de mí quedó condicionada, empezando, Él es soberano, pero no es bueno, no es tan bueno, ¿no? Y aunque yo continuaba sirviéndolo, orando, compartiendo, ¿no? Algo dentro de mí, por esa experiencia, quedó marcado como Dios no es tan bueno. Seguramente Él pone por encima su voluntad que mi bienestar, ¿no? Como esas pequeñas mentiras que el enemigo a veces quiere traer para distorsionar el corazón de quién es Dios, ¿no? La realidad de quién es Dios, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas en la Biblia que no vamos a tener como una respuesta o la respuesta que nosotros esperamos, ¿no? Como Job, que cuando cuestionó a Dios o le preguntaba por qué pasó, ¿no? Entonces la respuesta de Dios es como, ¿dónde estabas tú mientras yo creaba las cosas, ¿no? Como hay cosas que no vamos a comprender, pero esos sí o esos no de nuestros deseos, de los deseos de nuestro corazón, sí o sí nos van a llevar a conocer y amar más a Dios, ¿no? Entonces, en ese tiempo de la pérdida de mi madre y todo lo que eso trajo, me reveló el consuelo de Dios, ¿no? Un Dios consolador, un Padre que no hubiese podido conocer en otro escenario de mi vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas cosas de nuestro corazón, Dios me decía, quiero sanar tu fe, quiero que sigas creyendo como esa niña a tiempo atrás, que contra todo diagnóstico, enfermedad, visión, no, yo veía todo lo malo, pero yo creía. Dijo, quiero que vuelvas a tener esa misma fe, sigue creyendo en mí de la misma manera que lo hacías en ese tiempo. Entonces, creo que lo que Dios quiere es sanar nuestra fe desde un entendimiento de que Dios es un Dios bueno, un Padre generoso, que quiere darle buenas cosas a sus hijos. La paz decía al inicio, la palabra, ¿no? Tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, ¿no? Entonces, acerquémonos a nuestro Padre con confianza, sabiendo que Él tiene cosas buenas para darnos a nosotros como sus hijos. Y contémosle al mundo de ese Padre bueno que tenemos. Entonces, hay un reto, le puse, no sale mucho, pero bueno, llama reto 420, o reto, en este caso reto 42, pero está basado en Hechos 4, capítulo 20, que vamos a buscarlo, ¿vale? Hechos 4:20. Entonces, ese reto para esta semana o para este mes, pero vamos a ponerle como, sí, a ponernos una meta. Entonces, Hechos 4:20. Entonces, el reto 420 consiste en probando, viendo y contando. Entonces, vamos a escoger 4. Bueno, vamos a leer Hechos 4:20. ¿Alguien quiere leerme Hechos 4:20, porfa? Yo lo leo en otra versión. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muy bien.
Hechos capítulo 4, gracias. Dice, porque nosotros no podemos dejar, esta versión dice, no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. O sea, no nos podemos callar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Él se ha revelado, ¿no? Entonces vamos a escoger 4 cosas, y cada uno va a escoger 2 historias de la Biblia o 2 relatos de la Biblia en donde haya visto el poder de Dios actuar, ¿no? En toda la palabra narran un montón de milagros que Jesús hizo, ¿no? Entonces vamos a escoger 2 que nos haya impactado, que tú digas, yo recuerdo este hecho cuando Jesús sanó a alguien, por ejemplo ¿no? Sanó a un hombre de la lepra, o sanó a la mujer de flujo de sangre, o cuando le llevaron al amigo por el tejado y Dios lo sanó, ¿no? Entonces, escojamos 2 relatos de la Biblia en los que hayamos visto el poder de Dios y algo que haya sido revelado de su corazón a nuestra vida, ¿no? Y vamos a escoger también 2 milagros o 2 respuestas a oraciones en nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué hechos poderosos ha hecho Dios en nosotros? Cada uno va a escoger 2 de esos y la tarea es que estas 4 revelaciones o 4 testimonios del poder de Dios se lo vamos a contar a 2 personas. Entonces vamos a escoger 2 personas esta semana y tú le vas a contar qué Dios ha hecho, cómo se manifestó Dios y lo que hizo en tu vida, ¿no? Entonces muchas veces decimos, sí, tenemos que dar testimonio, tenemos que hablar, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces esta vez hay una tarea específica. 2 cosas que Dios haya hecho en tu vida, 2 milagros, yo qué sé, te dio provisión, te rescató en un momento específico, te sanó, concedió un deseo de tu corazón, te regaló algo, eso lo vas a compartir con alguna persona a tu alrededor. Y algún texto de la palabra o algo en algún versículo donde Dios haya revelado a tu vida, amén. Y la intención es que el otro domingo podamos compartir a quién le compartimos ese testimonio, ¿no? Que no quede solamente en sí, qué bonito, vamos a hacerlo, sino de verdad, mira, yo en 8 días podamos decir, por ejemplo, que pase aquí al frente, voy a decir algo, pasa Claudia y dice, mira, yo le conté este testimonio a mi compañera de trabajo, llamé a mi familia y le conté esto, ¿no? Entonces, ¿a qué personas hablamos y compartimos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Amén. Entonces, quiero que te pongas de pie, ahí donde estás, un momento. Y quisiera pedirle a Leo que si puede poner, por favor, esa canción. Quiero que cantemos esta última canción, teniendo en mente lo que hoy Dios nos ha hablado. Amén. Hay un Dios bueno, poderoso, que quiere seguir manifestando su poder en este tiempo. Amén. Ese Dios de milagros sigue obrando hoy también en la historia, sigue obrando hoy también en nuestra vida. Entonces vamos a creerle a Dios por cosas buenas para nuestra familia. Quiero que ahí cierres tus ojos y puedas pensar o traer a memoria esos deseos que hay en tu corazón, esas cosas que quisieras pedir al Padre. Y hoy podamos acercarnos con confianza, decirle a Dios, quiero esto, me asusta esto, anhelo esto, Señor. Padre, ayúdanos a conocer tu corazón, ayúdanos a confiar en ti, acercarnos, Señor, a ti como un Padre generoso, bueno, misericordioso, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que tú quieres un avivamiento para este lugar, que tú quieres una estepa para ti, Cristo. Ayúdanos a creer, Señor Jesús, que tú quieres, Señor, que nuestra familia te conozca también. Ayúdanos a creer, Señor, que tú quieres darnos esos pequeños detalles, Señor, esos actos, esos pequeños deseos, Señor, que parecen como tan personales o imposibles. Dios, tú quieres conceder esos deseos de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor, en los sueños que has puesto en nuestra vida. Danos confianza para acercarnos a ti, Señor. Danos una fe fuerte y firme, Señor, en ti, Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor. Que seamos una iglesia que sigue creyendo en el Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios de manifestación de cosas gloriosas y hermosas, Señor.
Ayúdanos a seguir siendo testigos de ese Padre bueno que sabe dar cosas buenas a sus hijos, Señor. Ayúdanos a creer en tu bondad, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, en tu soberanía, Padre bueno, que esa soberanía, Señor, va a conducir nuestra vida a ti, a cosas buenas, a conocerte, a verte más, Señor. Yo lloro en el nombre de Jesús, Señor, que mis hermanos, mi familia de la fe, Señor, puedan conocerte más a ti, puedan probar y ver que tú eres bueno, Señor. Oro que podamos probar y ver que tú eres bueno, Señor. Revélate aún más a nuestras vidas. Queremos conocer más tu corazón generoso, compasivo, Señor. Los milagros revelan mucho más que la capacidad de Dios para hacer algo, revelan tu amor, Señor. Ese trabajo que hoy tenemos revela más que un Dios proveedor, revela un Padre que nos consiente, revela un Padre que está cercano, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque esos deseos que tú nos das, Señor eterno, revelan a un papá cuidador, a un Padre cercano, Señor. Revélanos más de tu corazón humilde, paciente, Señor. Revélanos a Cristo. Y ayúdanos en el nombre de Jesús a contarle al mundo, a contarle a otros, Señor, de quién eres, de cómo eres, Señor Jesús. Ayúdanos a contarle al mundo, Señor, acerca de tu poder, de tu amor, de tu generosidad, desde una revelación, Señor, desde una experiencia propia, Cristo Jesús. En tu nombre precioso, Señor. Gracias, Dios.